hermanos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Pues es un gozo el poder estar, hermanos, aquí con ustedes una vez más para poder compartir lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Así que estoy muy agradecido con el Señor por todas las bendiciones que Él, pues, ha permitido que podamos disfrutar. Amén. Así que, ¿cuántos han venido a alabar al Señor? Amén. No los escucho. Amén. No es que esté exagerando, hermanos, pero es que no los escucho. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Muy bien. ¿Sabían ustedes que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es un anticipo de lo que vamos a hacer allá en el cielo? Amén. Los ángeles, dice la Escritura que los ángeles adoran día y noche al Cordero. Alaban al Señor, cantan al Señor. Amén. Entonces nosotros también vamos a ser partícipes de esa adoración ahí en el cielo. Amén. Así que hoy que tienes la oportunidad, que has venido hoy a este lugar, adórale al Señor. Entrégate sin reservas, sin condiciones. Olvídate de todo a tu alrededor, olvídate de los problemas que puedas tener en casa, de las circunstancias, las pruebas que estés pasando. Dios ya sabe que estás en situación difícil, pero Él va a actuar a tu favor. Amén. Así que hoy te voy a pedir en este momento que le pidas al Señor que te renueve tu mente, que renueve tu espíritu. Si has estado decaído espiritualmente, no te preocupes, todos hemos pasado por eso. No una ni dos veces. Es algo con lo cual batallamos. Pero si te has sentido desanimado, pídele al Señor, Señor, lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu, porque quiero sentir tu presencia. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor en esta noche, esta mañana? Hermanos, hoy les traigo buenas noticias. Como pueden ver, el título del tema de hoy, no soy digno de desatar sus sandalias. Ese es el tema de hoy. Y el subtítulo es la grandeza de Cristo revelada en la humildad del hombre. Amén. Ese es el título de hoy. Y es que, como sabemos, en la Biblia encontramos muchas historias. Amén. Muchas historias hermosas, bonitas, que nos conmueven, que nos alientan, que transforman nuestra mente, que nos hacen fortalecernos en la fe a través de sus testimonios de vida, de muchas de las declaraciones que ellos hicieron al Señor, de sus expresiones que salían del corazón, esa adoración genuina que fluía de sus corazones hacia el Señor y esa entrega total de cada uno de estos personajes que encontramos en la Biblia, tales como David, Moisés, Job, Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos hombres que realmente amaron al Señor y se entregaron a Él. Pero hoy yo quiero honrar la vida de un hombre que quizás a nuestros propios ojos, si hacemos una comparación de el profeta o Juan el Bautista, que también era un profeta, de Juan el Bautista con la vida de un rey como David, de un Pedro, de un Daniel, personas que Dios las usó grandemente para interpretar sueños imposibles y que Dios les dio ese don para interpretar, ¿verdad? Pero si hacemos una comparación entre un hombre que vivió en el desierto, que no vestía con vestiduras majestuosas, sino de un hombre que se vestía con pieles de animales,
Un hombre que su dieta no era como la de un rico o de una persona promedio, sino que se alimentaba, hermanos, de miel y de otras cosas que eran prácticamente baratas, por decirlo así. Era un hombre que se deleitaba vivir de la forma que lo hacía. Imagínense ustedes vivir en el desierto, las dificultades que se pueden encontrar ahí. Este hombre vivía de esta forma. Y la gente, los religiosos y los fariseos miraban a Juan el Bautista como un loco. Lo tenían como un loco. Ese era el pronombre. El loco Juan, le decían. Mas, sin embargo, encontramos en la Escritura que a pesar de que hemos leído muchos personajes en la Biblia, hombres de fe dignos de seguir su ejemplo de vida y de su entrega hacia el Señor dice de Juan el Bautista, no hay ni se ha levantado otro hombre como Juan el Bautista. Qué declaración tan bonita de parte del Señor. ¿Acaso no les gustaría a ustedes que el Señor les dijera, no se ha levantado un hombre como Luis? Y es el Señor galardonando. Amén. Es el Señor galardonando. Porque es Él es el único digno. Y cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, entonces el Señor también, hermanos, nos bendice. Y ya no hablo de cosas materiales, que sí lo hace, porque son añadiduras. Y Él ve nuestras necesidades y las suple, ¿verdad? Pero ya no hablo de añadiduras, sino hablo de lo que es eterno. Y las palabras eternas del Señor son las que hacen que nuestra esperanza también sea eterna, nuestra fe sea eterna. Amén. Y entonces encontramos que en la Biblia hay expresiones que, aunque son breves, contienen océanos de verdades espirituales. Y una de ellas brota de los labios de Juan el Bautista y la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 27 y también en Marcos capítulo 1, versículo 7. Y encontramos esa frase tan bonita que quizás a veces no nos hemos detenido a meditarla. Y esa frase es la siguiente y dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice Juan el Bautista. Y esta frase, hermanos, que encontramos aquí, no es simplemente una muestra de cortesía religiosa, ni tampoco es una fórmula, hermanos, de modestia de parte de Juan, sino que es una revelación profunda de quién es Cristo para Juan el Bautista. Amén. Y al mismo tiempo de quién es el ser humano delante de él. Amén. Y aquí vemos a Juan el Bautista que tenía muchísimos seguidores. Juan el Bautista tenía muchísimos seguidores. Y aún así, cuando vio a Jesús venir, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice Juan el Bautista. Hermanos, vivimos en una cultura que constantemente exalta el valor, ¿verdad? El valor propio. Constantemente, o también la autoafirmación, la autosuficiencia, la seguridad en uno mismo. Yo siempre digo que cuando una persona trata de vivir con esa seguridad en sí mismo, tarde o temprano se derrumba. Porque nuestra seguridad, la que hemos construido con nuestras manos, es la misma seguridad con la que construyó aquel hombre su casa sobre la arena. Y esa seguridad al final, como era propia del ser humano, y ese ser humano se siente autosuficiente con lo que está logrando en su vida personal, entonces al final empieza a enorgullecerse. Y cuando esa persona se enorgullece, entonces al final Dios lo baja, ¿verdad? Porque el que se exalta será, ¿qué? Humillado,
¿verdad? El que se exalta será humillado. A Dios no le gusta que nosotros seamos orgullosos, autosuficientes. A Dios no le encanta eso. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando personas perfectas. Si ese fuese el caso, hubiese elegido en vez de a los 12 discípulos, hubiese elegido a los más preparados de su época. Personas que conocían la palabra, que conocían la ley, pero no fue así. Él escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que dicen ser sabios. Y entre ellos está Juan el Bautista. Amén. Y entre ellos estamos nosotros también. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vemos, hermanos, esta declaración de parte de Juan el Bautista. Y él aquí, hermanos, no se exalta. Juan el Bautista no se está exaltando cuando dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él no se está exaltando. Él se reduce voluntariamente. Amén. ¿Saben qué significa eso? Él se humilla delante del Señor. Porque ¿quién en nuestros tiempos que haya construido una religión y que haya logrado tener muchísimos seguidores y que sus seguidores lo exalten y lo vean como una persona que está por encima de ellos, verá al Señor y diría, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado? Hoy vemos, hermanos, a muchos líderes de iglesias, pastores, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, con un ego tan grande, tan grande. Y lo peor de todo es que sus congregaciones los veneran, los ven como la máxima autoridad. Y todos nosotros debemos respetarnos unos a otros. Amén. Honrarnos unos a otros, pero no tenemos que exaltar a otro por encima de Dios. Dios está por encima de todo. Y Juan el Bautista, aunque era un líder, lo sabía. Y con esta declaración nosotros podemos ver cómo el corazón de Juan el Bautista se desnuda ante todos y dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Así que vamos a empezar con el primer punto, pero antes les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar en este momento y vamos a poner todo en las manos del Señor. Que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos corrija, que sea Él el que nos haga madurar en la fe y nos prepare con sabiduría en su palabra. Amén. Buen Dios y Padre, te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación, Señor. Te pedimos, Dios, en este tiempo que nos hagas humildes delante de ti, porque solamente cuando somos humildes podemos reconocer nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, Señor, y podemos ver que tú eres suficiente para nosotros. Podemos ver tu grandeza, podemos ver lo pleno que eres, podemos ver que en ti, Señor, está todo lo que nosotros necesitamos, Señor, para crecer, Padre. En ti está la vida, de ti brota, Señor, el gozo, la alegría, la sabiduría. De ti brota, Señor, todo lo bueno, Señor, que podemos experimentar. Por eso, Señor, en este tiempo te pedimos que tu iglesia, Señor, sea levantada, que tu iglesia, Señor, pueda honrarte, que tu iglesia pueda ver tu belleza, tu hermosura, Padre, tal como tú te revelas en tu palabra, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Señor, y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Y el primer punto, hermanos, a desarrollar es la declaración de Juan. Una humildad nacida de la revelación. Amén. Entonces, volvemos al capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 27. Y hermanos, vemos que este es el que viene después de mí, dice Juan.
Este es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Juan no hablaba, hermanos, desde la inseguridad, sino desde la revelación. Desde la revelación él sabía quién era Jesús. Y yo pregunto, ¿alguien aquí sabe quién es Jesús? Porque solamente cuando sabemos quién es Jesús, podemos ver su grandeza y humillarnos. Amén. Delante de él. Entonces la humildad, hermanos, genuina, no nace, hermanos, de compararnos con otros, sino de contemplar a Cristo. ¿Cuántos de aquí se han comparado con el que está a su lado? Yo digo que muchas veces. Y cuando nos comparamos con el otro, siempre habrá frustración en nosotros. O porque aquel nos supera, o porque aquel no avanza. Siempre comparamos nuestras obras con los demás y siempre habrá frustración. Por eso, hermanos, la humildad genuina no nace de compararnos con otros, sino de contemplar a Cristo. Juan el Bautista no se comparaba con los líderes religiosos, no se comparaba con los demás. No, él tenía un objetivo, él tenía un propósito, él tenía una meta: preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Y él hablaba y predicaba acerca del arrepentimiento. Porque el Señor iba a venir. Él sabía que el Señor iba a venir. Y cuando lo ve de lejos, dice, Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice Juan el Bautista. Amén. Entonces, cuando miramos a otros, podemos sentirnos superiores o podemos sentirnos inferiores a esas personas. Pero cuando miramos a Jesús, toda ilusión, amados, de grandeza personal se desvanece. Amén. Yo hace mucho tiempo dejé de compararme con las personas y como les digo, cuando miraba a los demás y me comparaba con los demás, comparaba mis obras con las de los demás, siempre había frustración en mí. Siempre había frustración en mí, porque ese no es mi llamado, ese no es tu llamado, amado hermano. Compararte con los demás, no te hagas daño. Ese no es tu llamado. Tu llamado es el mismo llamado de Juan: preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos sabemos que Él vendrá. Amén. Él vendrá por su pueblo. Juan el Bautista lo sabía. Él sabía que el Señor iba a venir y vino. Y Él preparó el camino del Señor con humildad, sin compararse con otros. Porque cuando nos comparamos con otros, perdemos nuestro propósito. Dejamos de escuchar el propósito que Dios tiene para nosotros. Dejamos, hermanos, a un lado lo que es importante. Entonces, en esta declaración, que es profunda, Juan reconoce la preexistencia, hermanos, y la supremacía de Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí saben cuáles son los atributos de Dios? Alguien que sepa, que levante la mano. ¿Cuántos saben cuáles son los atributos de Dios? Hermanos, esta pregunta no es para que nos sintamos mal, sino para que empecemos a reflexionar quién es Dios. Porque yo no puedo adorar a Dios, no puedo contemplar la grandeza de mi Señor si no le conozco plenamente. Amén. Por eso tengo que saber quién es Dios. Porque solamente cuando sé quién es Él, yo puedo rendirme a Él. Cuando yo veo en las Escrituras que se me revela que Él es el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, el Alfa y el Omega, el sempiterno Dios que no tiene principio ni fin de vida, el que es soberano, el que es santo, el que es juez justo. Cuando yo veo quién es Él, es ahí donde mi amor por Él crece. Y dejo de ver a los lados para compararme con los demás y me enfoco en Él. Y cuando me enfoco en Él, entonces ahí es donde se produce la humildad.
la reverencia ante Él. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, aquí vemos que Juan reconoce la preexistencia y la supremacía de Cristo en Juan capítulo 1, versículo 30, porque era primero, dice Juan, era primero que yo. Amén. Y esto apunta a la naturaleza divina de Jesús. Él sabía quién era Jesús. Hoy en nuestros tiempos hay muchas religiones, y si usted pregunta a cada una de esas religiones quién era Jesús, muchos le responderán, era un profeta, un buen profeta. Le dirán, era un buen misionero, era alguien que predicaba muy bien para sus tiempos y todavía sigue impresionando a muchos la forma de su predicación, la forma de enseñar a la gente. Pero Jesús confronta a sus discípulos en cierta ocasión y les dice, ¿quiénes dicen ellos que soy? Y entonces los discípulos responden, unos dicen que eres tal, otros dicen que eres que eres el otro, que eres un profeta, y esto y lo otro. Y entonces Jesús se vuelve hacia ellos y les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos la declaración de Pedro también. Humildad, él reconoce la supremacía y la preexistencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y solamente cuando reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso es donde podemos humillarnos. Amén. Es donde podemos hacer este tipo de declaraciones. Yo no soy digno. ¿Por qué? Porque Él es superior, porque Él es el Todopoderoso, porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entienden esa declaración? Que a Él se le ha dado un nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos nombres se nombran? ¿Cuántos nombres existen aquí y en el cielo? Y no todos los nombres tienen la misma importancia. Hay unos que tienen mayor importancia que otros por su jerarquía, pero ni aun ellos se comparan a Jesús, porque Él está por encima de todo nombre que se nombra aquí abajo de la tierra y arriba en los cielos, dice la Escritura. Amén. ¿Saben qué significa eso? Divinidad, Dios, supremacía, superioridad, que nadie se iguala a Él. Él es Dios. Amén. Y por eso Pedro puede hacer la declaración: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso Juan dice, yo no soy digno de Él, ni siquiera de qué, de desatar sus sandalias. No soy ni digno de eso, aunque sea, de desatar sus sandalias. Porque ¿quién puede estar a la altura de Dios? Si la Escritura dice que Él es 3 veces santo. ¿Y saben qué significa la palabra santo? ¿Alguien que me pueda decir qué significa la palabra santo? Significa separado, ¿verdad? Separado. Implica que Él no puede estar en conexión con la maldad, con el pecado. Él es santo. Él es bueno por naturaleza. Aquí ya estamos hablando de sus atributos. Y eso nos ayuda a reconocer quién es Él. En Él no habita el pecado y Él tampoco tiene comunión con el pecado. Por eso está aparte. Se le dice 3 veces santo. Está aparte. Amén. Él no tiene comunión con el pecado y con la maldad, porque Él es bueno por naturaleza. Amén. Entonces, aquí cuando ya nosotros vamos reconociendo quién es Dios, vamos abriendo nuestros ojos de quién es Él, entonces ya empezamos a ver nuestra pequeñez. Y empezamos a decir, yo me comparaba con Él, y ahora veo a Cristo y no soy nada. No soy nada de Él. No soy digno ni tan siquiera de estar a sus pies, ni tan siquiera de besar sus pies. No soy digno ni siquiera de verlo, de mirarlo a los ojos.
No soy digno de nada. Tú y yo no somos dignos de nada de Él. Pero es precisamente allí cuando nosotros reconocemos la grandeza de Él, donde Dios es exaltado. Amén. Donde fluye la verdadera adoración de nuestro corazón hacia Él. Porque estamos reconociendo su grandeza, que Él no tiene límites, que su amor no puede ser cubierto por este mundo. Su amor es mucho más grande, mucho más ancho, mucho más alto. Amén. Su gracia, su misericordia, su bondad, su clemencia, su paciencia. Él está por encima de todo. Y claro, estos hombres que declararon esto, lo sabían. Amén. Lo sabían. Entonces, cuando nosotros, hermanos, realmente le conocemos a Él, caeremos rendidos a sus pies, pidiendo clemencia, misericordia, pidiendo gracia, pidiendo su intervención a nuestro favor. Amén. A nuestro favor. Por ejemplo, encontramos en la Biblia la historia de Isaías, por nombrar a alguien. Isaías, al ver la gloria de Dios en él, en el templo, él exclamó y dijo lo siguiente en Isaías capítulo 6, versículo 5, se registra: ¡ay de mí!, dice Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿qué? He visto. Y ahí dice, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ven otra declaración de otro hombre que se humilla y se humilla porque reconoce y conoce quién es Jehová, quién es Él. Y solamente cuando reconocemos quién es Él, podemos hacer este tipo de declaraciones que nacen del corazón y no solo de labios. Y él dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y no solo lo ve, sino que lo exalta y lo glorifica. Exalta su magnificencia. Al Rey. Dice ahí Isaías. Entonces, hermanos, un creyente, que comienza a estudiar profundamente la persona de Cristo a través de su palabra, entonces esta persona empieza a ver a Cristo y empieza a obedecer a Cristo. Y ya no lo hace por obligación, lo hace porque ha conocido al Rey. Amén. Ha conocido al Rey y ha sido cautivado por Él, por su belleza y por su grandeza. Es así. Y entonces, hermanos, vemos aquí algo increíble. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Por qué muchas veces nos cuesta reconocer nuestra indignidad? ¿Nos creemos tan dignos? Y nos creemos tan dignos porque nos estamos comparando con otros. Y vemos quizás que aquella persona es inferior a nuestras obras o a lo que nosotros estamos haciendo y por eso somos autosuficientes, egoístas. Y eso impide que nosotros veamos al Rey. Eso impide que nosotros seamos cautivados por su belleza. Isaías fue aquel hombre que 700 años antes de su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, profetizó. Isaías 53, si no me equivoco. Él profetizó la venida del Mesías, del Cordero sufriente. Y esto fue 700 años antes. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos hablando de una persona cualquiera. Estamos hablando de un profeta y catalogado uno de los profetas mayores
en el Antiguo Testamento. Dios, como todavía no estaba la palabra escrita y completa, Dios hablaba por medio de los profetas. Dios les hacía ver a los profetas todo. Y Él hablaba por medio de ellos al pueblo. Por medio de los profetas, Él hablaba juicio o bendición para el pueblo. Por medio de los profetas. Isaías fue un hombre fiel. Fue un hombre grande. Y aún así, en su corazón, era pequeño delante de Dios. Amén. Era pequeño delante de Dios. Mis ojos han visto al Rey. Siendo yo un hombre que, ¿qué dice él? Siendo yo un hombre que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Él habla de que él es inmundo. Está hablando de su pequeñez. Él ve que no es nada delante de Dios. ¿Verdad? Y aún así él reconoce y se humilla delante del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que él no es digno de ver al Rey con sus ojos. Ninguno de los que estamos aquí. Mas, sin embargo, él vio al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y se humilló. Amén. Se humilló delante de él. Entonces, la pregunta que hacía es, ¿por qué muchas veces nos cuesta reconocer nuestra indignidad? Porque aún, hermanos, no hemos visto plenamente la gloria de Cristo. Nuestra autoevaluación suele basarse en estándares humanos y no divinos. Ese es el problema. Mira, Cristo quiere desarrollar tu mente. Cristo quiere expandir tu mente, pero no a lo terrenal, sino a lo divino. Él quiere revelarte sus misterios. Y yo sé que Dios ha revelado muchas cosas a todos los que estamos aquí. Y cuando Dios nos ha revelado, nos hemos quedado sorprendidos, impactados por algo que estudiamos en las Escrituras, no entendíamos, pero Dios a través de su Espíritu nos reveló. Y hemos quedado cautivados por Él. Entonces, hermanos, Dios quiere expandir tu mente. Él quiere hacerte sabio. Él quiere hacerte entendido entre los hombres. Él quiere que tú le conozcas, pero no te quedes solamente en el momento que aceptaste a Cristo en tu corazón y te has quedado solamente allí levantando las manos, cantando y escuchando. Él no quiere que te quedes solamente en eso. No, Él quiere que tú sigas creciendo aún más, que tú sigas viéndolo aún mejor a Él. Amén. Que sigas descubriendo más de Él. ¿Quién es Él? Porque ya has probado algo de Él, su Espíritu entrando en tu vida. Pero dale libertad al Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo fluya dentro de ti. Si el Espíritu Santo te mueve a orar, te mueve a estar en comunión con Él, no se lo impidas. Dale la libertad para que Él fluya. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu que Dios revela. Amén. Todos nosotros podemos ir a las Escrituras, podemos leer un versículo en común y pueden haber muchas interpretaciones de ese mismo versículo. Pero quizás ese conocimiento es superficial y terrenal. Nuestra interpretación puede ser terrenal. Pero cuando el Espíritu está en nosotros y le damos la libertad para que Él actúe, es el Espíritu Santo quien va a ir revelando lo que realmente significa ese versículo. Amén. Y es ahí donde empezamos a ver la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a ver la belleza de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, debemos de sumergirnos en las Escrituras para conocerle. Es así. Tú puedes ser espiritual, está muy bien, pero no puedes vivir solamente de congregarte,
de orar, que está muy bien orar, está muy bien. Pero ¿y la palabra? ¿Cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo vamos a conocer más de Él? ¿Cómo funciona su gracia tan inmerecida? Su misericordia. ¿Cómo vamos a conocer su soberanía? Aunque no la vamos a conocer a plenitud mientras estemos acá, pero Dios nos revela lo que nuestra mente puede entender. Amén. ¿De quién es Él? Amén. Muy bien. Segundo punto es desatar las sandalias. Y aquí vemos el lenguaje de la servidumbre extrema. Y quiero ponerlos en contexto de estas palabras que Juan el Bautista declara. En el mundo antiguo, hermanos, quitar las sandalias a alguien era una tarea de esclavos. Escuche bien, era una tarea de esclavos. Incluso discípulos de un rabino, incluso hermanos, escuche bien, discípulos de un rabino podían servirle en muchas cosas a su maestro, pero había límites. Había límites. Algunas tareas eran consideradas demasiado humillantes y una de esas era desatar las sandalias. Y Juan dice, ni siquiera califico para eso. Ni siquiera califico para eso, para desatar las sandalias de mi rey, de mi amado, de mi Dios, de aquel que me salvó, de aquel que viene a salvarme, a darme vida. El orgullo, hermanos, el orgullo humano siempre busca reconocimiento. ¿Sí o no? Todos conocemos esto. El orgullo humano siempre busca reconocimiento en todo. Tenemos un trabajo, hacemos bien nuestro trabajo, pero siempre hay una comparación con el otro. El otro está haciendo un poco más, pues tengo que esforzarme más para ser mejor que él. Si ya lo estás haciendo bien, ¿qué más da? No tienes que impresionar a nadie. No tienes que buscar el reconocimiento de nadie. Si estás haciendo las cosas bien, hazlo para el Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para el Señor, pero no para escalar por encima de otro, viendo y comparándonos con lo que el otro está haciendo. Amén. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Alguien me entiende? Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para el Señor y no para los hombres. Cuando yo entiendo eso, y si estoy haciendo bien mi trabajo, ¿qué más da? Tú tienes que entender que siempre hay personas que tienen habilidades. Algunos tienen mayores habilidades que tú, pero las habilidades que tú tienes, aprovéchalas. Pero no para compararte, no para competir, sino para servirle bien al Señor. Amén. Para servirle bien al Señor. Entonces, el corazón, hermanos, transformado, busca vivir incluso en lo invisible. Tú haz tu obra para el Señor. Eso sí, para el Señor. Amén. Y desaparece. Tú ayuda a tu prójimo y no permitas que nadie más te vea. Tú ayuda al prójimo y esconde tu mano izquierda para que no lo sepa. ¿Entienden? Entonces, hermanos, esto redefine el concepto de grandeza en el reino de Dios. Dios no quiere que tú seas visible, que agarres un libro, por ejemplo, que agarres un libro cristiano y vengas y le digas, Luis, ten, es para ti, delante de todos. ¿Entienden eso? No. Porque siempre que hagamos algo, hagámoslo para el Señor, no para los hombres. Amén. El que se humilla será exaltado, dice el Señor, ¿verdad? Pero el que se exalta será humillado. Es así. ¿Ven
¿Cómo funciona? Todo es distinto en el reino de Dios. Todo es distinto para Dios. Dios no funciona de la misma forma que el ser humano ve las cosas. Entonces el ser humano lo que busca es reconocimiento. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar este libro. ¿Cuál es mi intención? Que los demás me vean. Recibir el reconocimiento de los demás y que se acerquen a mí y me digan, ah, qué bien lo que has hecho, muy bien lo que has hecho. El hermano no tenía una Biblia y tú se la has dado, muy bien. ¿Ese es el motivo por el cual tú has hecho la obra? Si ese es el motivo que te impulsó a hacerlo, estás buscando reconocimiento humano. ¿Mm? Te estás exaltando a ti mismo y no a Dios. Pero en Dios las cosas son invertidas. Tú das en lo secreto y desapareces. Amén. Y ahí tú estás agradando al Señor. ¿Por qué? Porque has entendido quién es Dios. Amén. Y has puesto su palabra por encima de todo y la obedeces. Cuando el Señor dice, cuando tú des a tu hermano, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Amén. Tú has puesto ese versículo y lo has obedecido al pie de la letra para agradar al Señor y no a los hombres. Entonces ahí tú estás adorando a Dios. Amén. Porque adorar va más allá de solamente cantar. Adorar al Señor es obedecerlo a Él, ¿verdad? Pero tu obediencia, hermano, no está ligada a la obligación. Tu obediencia está ligada al amor que tienes por Él, a la pasión que tienes por Él. Amén. Tu objetivo es agradarlo a Él, nada más. Y ahí es donde está la verdadera adoración. Ahí es donde se encuentra la humildad del corazón. Amén. Con eso tú estás diciendo, Señor, yo no soy digno de ti, pero te doy las gracias porque te has fijado en mí. Amén. Te has fijado en mí. Entonces, Jesús mismo enseñó que el mayor es el que sirve, ¿verdad? Es el que sirve. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 10, 43 al 45. Juan no solo predicó este principio, sino que también, hermanos, lo encarnó en él. Y aquí vemos una inversión del orden natural. El hombre más grande, según Jesús, se considera menos que un siervo. Menos que un siervo, mientras que Cristo, el Señor de todo, más adelante lavará los pies de sus discípulos. ¿Ven? Nosotros pensamos que hacer el bien es que todos nos vean, pero para el Señor hacer el bien es obrar sin buscar mérito. Amén. Ese es el principio divino. Y nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que dejar de dar porque nos dan, sino que nuestro objetivo es dar. Amén. Ese es nuestro objetivo, dar, sin recibir nada a cambio. Amén. Ahora pregunto, Dios te dio a ti. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? Te ha dado muchas cosas, entre ellas, ¿qué es lo que te ha dado el Señor? La vida. ¿Cuántos de aquí eran personas amargadas antes? La mayoría. ¿Ah? ¿Cuántos tenían problemas de ira? Ahora pregunto, en comparación a cómo eras antes, ¿todavía sigues siendo una persona airada? Dios reemplazó eso. Amén. Y todo lo que Dios te ha dado no te dice, oh, ¿sabes qué? Tienes que darme más por lo que te he dado. Él te lo ha dado sin condiciones. Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Él no tiene ningún beneficio ahí, ¿verdad?
Mas sin embargo dio su vida para que tú puedas ser salvo por Él. Amén. ¿Ven aquí el ejemplo? El mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. Entonces, cuando tú veas que de repente hay una mesa, las mesas que ponemos aquí cuando compartimos todos, y veas que alguien te sirve, ese es el mayor. Amén. Si tú estás sentado ahí y recibes el plato de comida, dale gracias. El mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve. Amén. Y aquí vemos a Jesús. Sus discípulos estaban todos reunidos y Jesús hace el acto de lavar sus pies. ¿Saben qué dijeron los discípulos? No, los discípulos protestaron. Ellos no querían que Jesús lavara sus pies. ¿Por qué? Por dos cosas. Muy bien, porque en primer lugar ellos conocían el contexto. Que lavar o desatar las sandalias de los pies de una persona estaba solamente para los esclavos. Era de lo más bajo hacer eso. En primer lugar. Y en segundo, porque estaban ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos dicen, no, no, Señor, no, no, no. ¿Cómo tú, siendo el Rey del universo, vas a lavar mis pies? Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Y entonces Jesús les responde, es necesario que lo haga. Porque mayor es el que sirve. Él les está enseñando todo lo que ellos entendían de forma contraria. Así como la mayoría de nosotros. Él les estaba enseñando. Y entonces al final Pedro entiende y dice, Señor, pues no me lave solamente los pies, le dice Pedro. ¿Ah? Prácticamente le dice, lávame todo. Amén. Pero esa declaración de Pedro es porque reconoce la grandeza del Señor, pero también entiende la labor y el propósito de Jesús al lavarle los pies a ellos, porque ellos iban a ser sus representantes aquí en la tierra. Después de que Él ascendiera al cielo, ellos iban a seguir, ¿verdad?, la misión, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y para llevar a cabo esa misión, ellos tenían que servir al Señor. Amén. Tenían que servirlo con gozo, de todo su corazón, sin importar las consecuencias de su labor. Amén. Entonces aquí vemos en Juan 13, Jesús, el maestro, toma la toalla y lava los pies de sus discípulos. Pedro se resiste, pero Jesús les muestra que el reino se entiende desde la humillación voluntaria. Amén. Desde la humillación voluntaria. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué revela nuestra actitud hacia las tareas pequeñas? Como he dicho anteriormente, humildad ante las tareas pequeñas. Pero el problema es que solemos ver las cosas pequeñas como algo insignificante y no le ponemos atención a eso, sino que vamos por lo que es más visible. Vamos por lo que es más visible y ahí está la raíz del problema. Ahí está la raíz del problema. Amén. Entonces, nuevamente hago la pregunta: ¿qué revela nuestra actitud hacia las tareas pequeñas? Revela nuestra comprensión del reino. Si evitamos lo humilde, probablemente, amados hermanos, aún estamos buscando grandeza según el mundo. Es que en lo pequeño es ahí donde servimos mejor a Dios. Porque ahí reconocemos, no hay méritos. Hago lo que Dios me pide. Lo hago porque lo amo, porque le conozco, porque sé quién es Él. Y no hay mayor placer y deleite para mí que adorarlo y obedecerle. Amén. Entonces, en Juan capítulo 3:30,
encontramos otra declaración. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Y esta es la esencia del mensaje de Juan. No solo, hermanos, no solo Él reconoce su indignidad, sino que entiende su propósito, que es preparar el camino del Señor. Amén. Preparar el camino del Señor. Entonces, el verdadero ministerio de cada uno de nosotros como hijos de Dios no apunta hacia uno mismo, hacia nosotros mismos, sino hacia Cristo. Amén. Hacia Cristo. Cuando el yo ocupa el centro, Cristo es desplazado. Pero cuando Cristo ocupa el centro, el yo es desplazado. Amén. Vemos aquí prioridades. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Tiene que ser Jesús. Y no nosotros mismos. Tú no tienes que trabajar para el Señor para sentirte bien contigo mismo. Eso es egocentrismo. Tú no tienes que trabajar para el Señor para que los demás te vean. Eso es buscar méritos. Tú tienes que trabajar en la viña del Señor porque sabes quién es Él. Amén. Ahora yo pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Nuestro mayor ejemplo. Mi Señor, mi Padre, mi Dios, mi Rey, el que me salvó. Y me deleito en Él. Me glorifico en Él. Lo exalto. Le doy honra, le doy gloria. Porque sé quién es Él. Amén. No hay nadie como Él. No ha nacido nadie. Ningún hombre que se compare a Él. Nadie. Está por encima de todo. Amén. Está por encima de todo. Entonces el verdadero ministerio no apunta hacia nosotros, sino a Cristo. Amén. Juan tenía seguidores, tenía influencia y tenía autoridad. Podría haber construido, hermanos, su propio movimiento, pero él eligió desaparecer para que Cristo brillara. Y ese es nuestro objetivo, no brillar nosotros. Que Él brille. Que nuestra luz no sea para brillar por nosotros mismos, que nuestra luz sea para que lo vean a Él. Amén. Esa es nuestra finalidad. Ese es el propósito de todo cristiano, de todo creyente, que lo vean a Él, que el mérito sea para Él. Y aquí Juan está diciendo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. ¿Qué está diciendo en otras palabras aquí? Véanlo a Él. Yo no soy nada. Yo solamente soy la persona que Él escogió. No soy digno de su llamado, pero Él me escogió para esta labor. Véanlo a Él. Él es digno. Yo trabajo para Él. Él es mi Rey. Él es mi Señor. Lo mismo que Isaías declaró. Lo mismo. Amados, entonces, esto refleja el vaciamiento voluntario. Cristo se humilló y sus seguidores están llamados a esa misma actitud. Él se humilló en la cruz del Calvario. Nosotros también somos llamados a eso. Amén. La gloria en el reino viene después de la humillación. Y en Hechos encontramos una declaración poderosa después de que Cristo se humilló a sí mismo, muriendo en la cruz de forma vergonzosa, porque la cruz estaba reservada solamente para los delincuentes, los criminales, los malhechores. Solo para lo peor de la sociedad estaba reservada la cruz y Él murió de esa forma. De esa forma. Él se humilló. Pero la Biblia dice que cuando Él resucitó, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Vemos? De la humillación nace la exaltación, no del ser humano, sino de Dios hacia ti. Amén. Él es el que te galardona. Amén. Él es el que te premia. Él es el que te pone en lugares
donde tú nunca podrías imaginar estar. Él es el que dirige tus pies hacia lugares que nunca pensaste pisar. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que le da propósito a tu vida. Él te da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, quizás dices, no, yo tengo el mismo nombre de siempre. Espérate un momento. Cuando Él venga y seas transformado, te dará un nuevo nombre. Amén. Un nuevo nombre. Gloria sea al Señor. Bien, ya para ir terminando, amados, el tercer punto, la verdadera dignidad encontrada en la gracia y no en el mérito. Es ahí donde se encuentra la verdadera dignidad. Amén. La declaración de indignidad de Juan no termina en desesperación, no, sino que apunta a una verdad mayor. Nuestra dignidad no proviene de lo que nosotros somos. Ahora yo pregunto, ¿te acuerdas lo que eras antes de Cristo? ¿Alguien se acuerda? De lo peor. Y cuando tú vas hacia atrás y exploras en tu vida pasada, dices, qué miserable de mí. Qué miserable de mí. ¿Cómo era posible que yo estuviera en esta situación? Que yo creyera esto, que yo tuviera muchos vicios, pensara de esta forma, tuviera esta actitud. Porque, hermanos, nuestra dignidad no proviene de lo que somos. Si nuestra dignidad viniera de lo que nosotros somos, realmente diríamos, no hay dignidad en mí. ¿Verdad? No hay dignidad en mí. Entonces nuestra dignidad viene de lo que Cristo hace por nosotros. Ahí es donde está nuestra dignidad. Reconocer nuestra indignidad no nos destruye, amados. Nos posiciona para recibir su gloria, para recibir su gracia. Amén. Entonces, el Evangelio no dice eres digno, sino Cristo es digno. Amén. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Él es el único digno de ¿qué? De abrir los sellos. Amén. Él es el único digno de desatar tanto bendición como también, hermanos, castigo. Amén. Él es el único digno de nuestra adoración. Y aún así, hermanos, Cristo dio su vida por ti y Él te ama. Amén. Y esa es la base de nuestra esperanza, que Él nos ama y que ha preparado un lugar para nosotros. Allí, hermanos, es donde está nuestra dignidad, en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada para nosotros, no hay dignidad, no hay honra, no hay nada para nosotros fuera de Cristo. Entonces, la gracia, hermanos, enseña que la salvación es inmerecida y todos nosotros lo sabemos, es inmerecida. ¿Qué aportamos nosotros para nuestra salvación? Luis, ¿qué aporta para su salvación? Nada, nada. Ana Lucía, ¿qué aportas para tu salvación? Nada. No hay nada que nosotros podamos aportar para nuestra salvación. Porque no podemos ganarnos el camino al cielo por hacer buenas obras. Es por su gracia, es un regalo que hemos recibido de parte de Él. Amén. Es un regalo que recibimos de Él, que no lo merecemos, pero lo hemos recibido. Amén. Efesios capítulo 2, 8 al 9. La indignidad humana, hermanos, es el lienzo sobre el cual Dios pinta su misericordia. Somos indignos de Él. Ya hemos visto las declaraciones, Isaías. Hemos visto las declaraciones, Pedro. Hemos visto las declaraciones, Juan el Bautista. No soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Miserable de mí, ay de mí, hombre inmundo. He visto
Mis ojos han visto a Jehová, mi Rey. Todos se declaran indignos. Todos se declaran indignos. Pero ahí es donde Dios florece. Amén. Es donde su gracia empieza a construir en nosotros la salvación. Amén. Es ahí donde Dios empieza a tirar esa semilla y esa semilla empieza a germinar en nosotros. Amén. Es ahí, amados. Esa es la tierra fértil que Dios usa. Esa es la tierra fértil cuando nosotros venimos humillados delante de Él. Señor, no soy nada, no soy digno de ti. Padre, no soy digno de ti. Hay una historia en la Biblia de un hombre que estaba orando en el templo, era un publicano, y a la par de él estaba un fariseo. Los dos estaban orando. El fariseo oraba, pero viendo de hombros para abajo al publicano. Y él decía, Señor, te doy gracias porque yo ofrendo, doy mis diezmos, hago esto, hago lo otro, hago buenas obras. Te doy gracias porque no soy como este que tengo aquí a mi lado. Decía el que estaba preparado, el fariseo. Mientras que aquel publicano oraba y decía, Señor, él se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, perdona mis pecados. Ven aquí, el patrón, a seguir, se humilló delante de Dios. Él reconoció su bajeza, su indignidad delante de Dios, reconociendo que Dios es digno, que Dios es grande, que Él es el Rey de Reyes, el único Dios verdadero. Y que, como resultado, Dios escuchó la oración de este hombre y lo perdonó. Y se fue a su casa bendecido, mientras que el otro no, su oración no pasó ni del techo. Amén. Entonces, es ahí donde Dios, hermanos, empieza a construir su gracia. Cuando reconocemos nuestra indignidad, cuando reconocemos que no somos nada delante de Él, que lo hemos perdido todo. Todo lo que Dios nos dio no lo administramos bien, lo perdimos y estamos en bancarrota. Pero cuando venimos en bancarrota a Él, reconociendo quién es Él y nuestra indignidad, su gracia se manifiesta. Amén. Su gracia nos sostiene. Su gracia es todo aquello, es todo el bien que experimentamos de parte de Dios. Amén. Eso es su gracia. Y pregunto, ¿lo merecemos? No lo merecemos. Entonces, reconoce tu indignación. Reconoce que eres una persona pequeña. Reconoce que no tienes las cosas controladas. Reconoce tu mala actitud. Reconoce tus malas decisiones. Reconoce lo malo que hay en ti. Y pídele a Él. No digas, Señor, quiero corregir mis errores. No, no va a funcionar. No funciona. Ven humillado delante de Él y dile, Señor, no puedo por mí mismo cambiar esto. Ayúdame. Como aquel hombre dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad para que yo pueda tener fe. Ven con esta actitud delante del Señor y reconoce su grandeza. Reconoce quién es Él. Y Él transformará tu vida. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Cuántos le regalan palmas a Él? Buen Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos has traído, Señor, en este día maravilloso. Te pido, Dios, que no olvidemos lo que tú estás haciendo por nosotros. Que no olvidemos, Dios, tu grandeza. Padre, yo te pido que expandas, Señor, la mente de cada uno de mis hermanos. Que ellos se puedan sumergir, Señor. Que ellos se puedan dejar atrapar, Padre, por tu verdad, por tu palabra, Señor. Porque es ahí donde tú revelas quién eres, Padre. Es ahí donde nuestras dudas se disipan y es ahí donde podemos verte claramente, Señor.
y adorarte por lo que eres. Porque solamente cuando reconocemos y podemos ver tu magnificencia, cuando podemos ver, Señor, quién eres en realidad, es donde nuestro corazón empieza a adorar, empieza a rendirse y empieza a obedecer por amor, Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra y gracias, Señor, por el pan que nos has dado el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.